Hola, hola. La reflexión del día de hoy tiene como título: En la gracia somos autocríticos. En la gracia de Dios, en los tiempos del nuevo pacto en la sangre de Jesús, somos autocríticos. Estamos pendientes de nuestra condición. El objetivo es precisamente ese: reconocer que tengo mucho que corregir en mi vida. Ese es el objetivo: reconocer que tengo, es personal, que tengo mucho que corregir en mi vida. Mucho. Tenemos 4 preguntas para hoy para entender esto de la autocrítica. En los tiempos de la ley de Moisés era mirando a ver quién estaba pecando y hacerlo público y juzgarlo enseguida públicamente. En la gracia de Dios, la autocrítica. 4 preguntas para hoy, como siempre. Primera pregunta: ¿qué decía la ley de Moisés sobre la persona que incumplía algún mandamiento? Y tenemos un ejemplo específico con la adúltera, con la mujer adúltera, la que tomaron ahí en plena acción. Segunda pregunta: ¿por qué nos gusta mirar tanto el error del otro? Es como una característica de nosotros. Y la otra ahí mismo sería: ¿nos gusta que nos juzguen, que nos estén criticando? Pregunta 3: ¿qué somos cuando siempre estamos viendo el error de los otros? La falta de los otros, la desobediencia de los otros, o como dicen, el pecado de los demás. ¿Qué pasa? ¿Qué somos cuando hacemos eso? Y cuarta pregunta: ¿se atreve usted a criticar el desorden, la desobediencia, el pecado del otro? Bueno, comencemos. Comencemos esto en Juan capítulo 8, del versículo 1 al versículo 5. Juan 8, del 1 al 5. Está Jesús y hay una multitud pendiente de un desorden, esto que lo otro. Me imagino el desorden que había y demás. Jesús venía del monte de los olivos. Era temprano, incluso era bien de mañana. Y estaba de vuelta en el templo. Iba al templo judío, que era su religión. Y se le juntó una multitud. Y él enseñó, digamos, se sentó a enseñarles como siempre, ¿no? Jesús siempre aprovechaba las multitudes para enseñarles sobre la gracia de Dios, sobre el amor de Dios, que es lo que es la gracia en definitiva. Y mientras estaba hablando, los maestros de la ley, es decir, los que sabían interpretar la ley y la exponían en la sinagoga, se le acercan, fariseos también entre ese grupo, y le llevan a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio y la pusieron en medio de la multitud, porque la actitud antecostamentaria es de estar pendiente del pecado del otro, del error del otro, para públicamente ponerlo en evidencia. Esa es una actitud antecostamentaria que no corresponde a la actitud neotestamentaria en Jesús. Y le dijeron: maestro, maestro, venga, ¿usted qué es? Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. Es decir, en desobediencia. Usted, ese es un ejemplo específico, pero colóquelo para cualquier, póngalo para cualquier situación de desobediencia, o como dicen, para cualquier pecado. Póngalo para cualquiera, que estaba mintiendo, que estaba robando, que estaba, cualquiera, que estaba hablando mal del otro. Bueno, la ley de Moisés manda apedrearla. Tú eres judío, ¿verdad? Y cumples la ley de Moisés. ¿Tú qué dices?, le dijeron los maestros de la ley a Jesús. ¿Tú qué dices? Obviamente la intención era que él dijera algo que fuera en contra de la ley, para decir: este no es el hombre, este no es el hombre. Pregunta número 2: ¿por qué nos gusta mirar tanto el error del otro? Y sobre todo, ¿nos gusta que nos juzguen y que nos estén criticando nuestros errores? Esa es la otra. Mateo 7, versículos 1 al 4. Dice así, el mismo Jesús, ¿no? El Hijo de Dios, el mediador entre nosotros y el Padre, el que a través de su sangre y su cuerpo hemos sido nosotros liberados de la ley de Moisés, y hemos sido liberados de la desobediencia que cometemos, de las consecuencias de la desobediencia. Dice: no juzguen, dice Jesús, a los demás, y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que tratan a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Y el versículo 3 es lo que dice:
¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo? Y mire que dice Jesús. ¿Por qué tanta preocupación por encontrar el error en el otro, el pecado en el otro, la desobediencia en el otro, la falta, la indisciplina? ¿Por qué tanto ese interés? ¿Por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo? Dice, cuando tú tienes un tronco en el tuyo. ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Lo que está abriendo Jesús aquí es el camino a algo diferente que la ley de Moisés no hacía. La ley de Moisés, la actitud en la ley de Moisés es estar pendiente del pecado del otro, descubrírselo y enseguida juzgarlo y que todo el mundo lo apedree, en el caso del adulterio de esa mujer. Lo que propone Jesús en el nuevo pacto es, en vez de estar criticando el error del otro y poniéndolo en evidencia pública, sé autocrítico contigo, sé autocrítico. Más bien comienza a mirar tu error en Jesús. Los que seguimos a Jesús como usted y como yo, los que creemos en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, nosotros estamos pendientes de nuestro error, de nuestra desobediencia, de nuestro pecado para corregirlo. ¿Por qué te preocupas tanto por la astilla en el ojo de tu amigo? Dice Jesús. Cuando tú tienes un tronco, es decir, cuando usted y yo queremos señalar a alguien y públicamente ponerlo en evidencia, en la familia o en el ambiente laboral o en el ambiente, en cualquiera, ponerle en evidencia su error, pero su error, en este caso estamos hablando del pecado, de la desobediencia delante de Dios. Jesús nos dice, cuando yo te veo, lo que veo en ti es más errores, más pecado que aquel a quien tú señalas de pecador. Pregunta número 3. ¿Qué somos cuando siempre estamos viendo el pecado del otro? ¿Qué somos? Cuando siempre vemos la desobediencia del otro. Es que ese sí es, pero malo, pero ese sí es malo, pero ese sí es. ¿Qué somos? Delante de Jesús, ¿qué somos cuando hacemos eso y cuando nuestra vida está en función de descubrirle el pecado al otro? ¿Qué somos? Mateo capítulo 7, versículo 5. Mateo 7, 5. Escuche. Jesús hablando a usted y a mí. La palabra es un poco fuerte, la voy a leer. Dice, hipócrita, dice Jesús, hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo. Es que tú tienes más errores que aquel a quien estás viéndole el error y lo quieres evidenciar en público y lo quieres desnudar delante de los demás. Quita primero el tronco de tu ojo, que tiene más errores que aquel a quien señalas. Después, cuando te quites, cuando seas autocrítico y te corrijas, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Es decir, cuando nosotros delante de Jesús estamos señalando el pecado del otro, Jesús nos está diciendo siempre, tu pecado es mayor que aquel a quien acusas. Siempre delante de Jesús, nuestro pecado es mayor que aquella persona a quien acusamos de tal o cual pecado. Siempre. Por eso dice Jesús, hipócrita, quita tu tronco. Es que en tu vida no hay poquita desobediencia, hay mucha desobediencia, muchísima. Y así te amo. Y así di mi vida por ti. Eso que está diciendo Jesús. Última pregunta y terminamos. En la gracia somos autocríticos. En la ley de Moisés era mirar, acusar el pecado del otro, a juzgarlo, que lo maten, que la apedreen. Después de esto, nos atrevemos a criticar el pecado del otro. Juan capítulo 8, versículo 7. Y aquí termina Jesús para sentenciar esto y decir, dedíquense ustedes más bien a corregir lo suyo. Cada uno que corrija lo suyo, es lo que está diciendo Jesús. No te entrometas en la corrección del pecado del otro. Entrométete en la corrección de tu pecado, es lo que dice Jesús. Versículo 7, como ellos, porque Jesús les dijo, bueno, entonces lancen la primera piedra. No, aquí mejor dicho, como ellos seguían exigiéndole una respuesta a él, pero ¿qué dice? La ley de Moisés dice que apedreémosla. ¿Qué dices tú que eres supuestamente el que vienes aquí a decirnos que eres el Hijo de Dios?
Él se incorporó nuevamente y les dijo, escucha lo que dijo Jesús. Muy bien, está bien, ustedes quieren apedrearla, bueno. Muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. La actitud antigotestamentaria en su vida y en mi vida está cuando estamos viendo siempre el pecado del otro y lo queremos condenar públicamente. Es lo peor. La actitud neotestamentaria en Jesús, en el nuevo pacto, en la ley de Jesús, en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, es autocrítica. Mira primero el tronco que hay en tu ojo y sácalo. Ocúpate de él, es decir, ocúpate en corregir tus pecados, tus errores, tus equivocaciones, tus indisciplinas, tus desobediencias. Primero yo me ocupo de lo mío. Y si me queda tiempo al final, si alcanzo a corregir durante toda mi vida todos mis errores, entonces ahí sí, cuando ya saque yo todo ese tronco, ahí sí me dedico a mirar la astilla. Para Jesús, el otro siempre tiene menos pecado que nosotros. Ojo, escucha bien. Lo que está diciendo Jesús aquí en esto que hemos leído es que para él, el otro siempre tiene menos pecado que nosotros. Porque él dice, quítate el tronco que tienes en tu ojo para que puedas ver la astilla que hay en el otro. Es decir, pequeñita. En conclusión, en la gracia somos autocríticos. Tenemos mucho que corregir en nuestras vidas para estar corrigiendo el pecado en la vida de los otros. El que oye las palabras de Jesús y las vive, porque esto lo dijo Jesús. Jesús está diciendo, me he entregado por ti. ¿Tú me amas? Bueno, sígueme. Toma mi ejemplo. No critiques, critícate a ti mismo y corrígete a ti mismo. El que oye las palabras de Jesús y las vive es una persona prudente que ha edificado su casa sobre la roca. Autocrítica, autocrítica, autocrítica. No siendo más por hoy, chao. Y nos vemos en el cielo.